Hola estimados jóvenes estudiantes, te saluda el profesor José Inés Vallecillo Gaitán. Esta cápsula educativa está dirigida a estudiantes del octavo grado de educación secundaria regular. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas figuras geométricas compuestas en tres dimensiones, a los cuales nosotros le vamos a llamar los cuerpos sólidos. Además de trabajar con este tipo de expresiones, vamos a ir aplicando cada uno de los elementos que hemos venido abordando a fin que podamos evidenciar nuestros conocimientos. Por ejemplo, algunos teoremas que hemos venido trabajando y que los vamos a ir aplicando en la solución de ejercicios, en este caso sobre geometría. En la siguiente animación que te vamos a presentar, vamos a ir resolviendo ejercicios prácticos donde vamos a ir haciendo uso de los teoremas y definiciones analizadas anteriormente. Acompáñame a ver en la siguiente animación. En este caso nos vamos a referir precisamente a los cuerpos geométricos y vamos a ir viendo alguna relación de estos cuerpos con ciertos elementos que nosotros hemos visto en nuestro entorno, como por ejemplo los prismas. Vamos a ir haciendo la similitud con esos elementos, la pirámide, el cilindro, que también ya hemos visto objetos en nuestro entorno, el cono, y también vamos a hablar acerca de la esfera. Estos serían los cuerpos geométricos que nosotros vamos a estudiar en esta unidad y vamos a ir haciendo referencia a cada uno de ellos. Según las características y las formas que tienen cada uno de estos elementos, nosotros los vamos a ir clasificando. De tal manera que vamos a indicar lo siguiente. Dice que un sólido o un cuerpo geométrico es una región del espacio limitada por superficies curvas o planas, o bien ambas combinadas. De ahí entonces que los vamos a clasificar los sólidos que tienen todas sus caras planas, le vamos a llamar poliedro. Y dentro de esos poliedros tenemos el prisma y la pirámide. Y todos aquellos sólidos en los que tenemos al menos una superficie curva, le vamos a llamar cuerpos redondos. ¿Cuáles son los elementos que tenemos? El cilindro, el cono y la esfera, que serían los 5 cuerpos geométricos a los cuales nosotros vamos a estudiar. ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta? Bueno, vamos a calcular tanto el área total como el volumen de cada uno de estos elementos. En esta sesión de clase lo que nosotros vamos a trabajar es el cálculo del área total de la superficie de un prisma. El problema principal de esta clase nos indica que calculemos el área total de la superficie del siguiente prisma. Un prisma que tiene un largo de 7 centímetros, un ancho de 5 centímetros y un alto de 3 centímetros. Conociendo estas tres magnitudes del cuerpo sólido, nosotros vamos a separar cada uno de los elementos. Como estos prismas tienen 6 caras, vamos a encontrar 2 caras de cada una de las dimensiones. En total tendríamos 3 parejas de caras, a las cuales les vamos a llamar área 1, área 2 y área 3. Por cada área se repite 2 caras dependiendo de la forma que tiene el prisma. Si el prisma, todas sus dimensiones tienen las mismas medidas, entonces todas sus caras tendrían la misma área. En el caso del área 1, como son rectangulares las caras, nosotros vamos a encontrarlo a partir del producto de la base por la altura. En este caso, la base es de 3 centímetros y la altura es de 7 centímetros, encontrando entonces 21 centímetros cuadrados. Como tenemos 2 áreas 1, entonces tendríamos 42 centímetros cuadrados en total. En el caso del área 3, tendríamos también, como es una cara rectangular, base por altura. En este caso la base equivale a 5 centímetros y la altura a 3 centímetros, encontrando entonces 15 centímetros cuadrados. Como tenemos 2 veces el área 3, entonces tendríamos nosotros hasta el momento 30 centímetros cuadrados. Por último, vamos a calcular el área número 2. Siendo también caras rectangulares, vamos a multiplicar base por altura. En este caso la base es de 5 centímetros y la altura de 7 centímetros, encontrando entonces 35 centímetros cuadrados. Como tenemos 2 veces el área 2, entonces tendríamos 70 centímetros cuadrados. Para encontrar el área total de la superficie de este prisma, lo que nosotros haremos es sumar 2 veces cada una de las soluciones que encontramos. En total tendríamos entonces 142 centímetros cuadrados,
que representa el área total de la superficie de este prisma. En el cuaderno de actividades, en la página número 33, vamos a resolver el ejercicio 119, donde bajo las condiciones del problema principal que nosotros ya trabajamos, vamos a encontrar el área total de la superficie de cada uno de estos prismas. Recordemos que vamos a encontrar 6 caras, de las cuales las vamos a dividir en 3 áreas. 2 por cada una de las áreas que nosotros podemos calcular. Si las dimensiones del prisma son las mismas, entonces todas sus caras tienen la misma longitud. Bien, estimados jóvenes estudiantes, hemos abordado sobre algunos cuerpos sólidos y lo hemos clasificado según la forma de sus caras. Si todas son planas, entonces le llamamos prisma. Si al menos una de sus caras es redonda o curva, entonces le vamos a llamar cuerpos redondos. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Estuvo con ustedes el profe Vallecillo. Nos vemos. Hasta la próxima.